Ya tienen fecha, ya saben el día. Y si nada cambia, también saben cómo morirán. Cada año, el sistema judicial de Estados Unidos, con su implacable maquinaria, programa la ejecución de personas que fueron condenadas a muerte décadas atrás. No es un proceso rápido ni arbitrario. Es el capítulo final de extensos litigios. Algunos de estos individuos han pasado 20, 30, incluso más de 40 años encerrados en las prisiones de máxima seguridad, viviendo bajo la sombra constante de la horca o la inyección letal, esperando que se cumpla la última orden judicial. Es una existencia suspendida, una vida en un limbo perpetuo, donde cada amanecer es un recordatorio de que el tiempo se agota. Pero, ¿quiénes son realmente esos hombres? ¿Son monstruos sin rostro o individuos complejos, moldeados por circunstancias y decisiones? ¿Qué hicieron para estar en esa lista final? ¿Para merecer la pena capital en los ojos del Estado? Y quizás lo más importante, ¿qué nos dice su historia sobre el sistema de justicia que los condenó? Sobre su eficacia, sus fallos y su propia humanidad. Sus casos no son meros expedientes. Son estudios de las profundidades de la maldad humana y de la, a veces, imperfecta búsqueda de justicia. Hoy te contaremos los casos más notorios de criminales con ejecución programada para este 2025. No son rumores, no son especulaciones nacidas de la prensa sensacionalista. Estas fechas están firmadas por los jueces. Son decisiones oficiales e irrevocables que marcan el final de una larga espera. Sus historias nos obligan a confrontar la brutalidad de sus crímenes, la complejidad de sus defensas y las implicaciones éticas de un Estado que ejerce el poder supremo sobre la vida de sus ciudadanos. Algunos de ellos siguen insistiendo en su inocencia, otros confesaron, pero sus vidas esconden más de lo que sus sentencias revelan. Comenzamos. Una pistola calibre .22, una herramienta para grabar madera, y una furia tan personal que la escena parecía más un mensaje que un crimen, una declaración brutal cincelada con violencia. Estos no eran meros instrumentos al azar, eran extensiones de una ira profunda, casi íntima, que se desató en la quietud de una noche de otoño. Cada bala, cada herida, cada golpe, no solo arrebató vidas, sino que grabó una historia de horror y una pregunta inquietante sobre la naturaleza del odio humano. La noche del 1 de octubre de 1989, en una casa que una vez fue un remanso de paz en Nashville, Tennessee, ese horror se materializó. 3 vidas fueron cegadas de la manera más brutal imaginable. Judith Smith, la esposa de Oscar, y sus 2 hijos adolescentes, Jason y Chad Burnett, fueron hallados sin vida, un trágico tríptico de devastación. Sus cuerpos, marcados por múltiples heridas de bala, puñaladas y golpes, contaban una historia espeluznante de un ataque que no buscaba simplemente matar, sino aniquilar, dejando una estela de violencia que resonaría por décadas en los anales de la criminología estadounidense. La brutalidad del acto superó la lógica, apuntando a una mente consumida por una rabia incomprensible, desatada contra quienes deberían haber estado seguros en su propio hogar. Oscar Franklin Smith, el padre y padrastro de las víctimas, fue arrestado días después de la masacre. Las autoridades presentaron un caso aparentemente sólido en su contra, alegando que había dejado rastros de sangre y huellas en la escena del crimen que lo vinculaban directamente con el horrendo acto. Además, sostenían que Smith tenía un fuerte motivo: una amarga y prolongada batalla por la custodia de los hijos, sumada a intensas tensiones financieras con Judith. La combinación de estos factores parecía sellar su culpabilidad. Sin embargo, el caso de Oscar Franklin Smith nunca fue del todo limpio. Desde el principio, estuvo plagado de controversias y dudas que lo distinguieron de muchos otros expedientes. Durante años, Smith alegó su inocencia con una insistencia inquebrantable. Sus abogados lucharon arduamente, argumentando que las pruebas forenses eran débiles y circunstanciales. Y lo que es más grave, que la policía había contaminado la escena del crimen, comprometiendo la integridad de la evidencia recabada. Estas alegaciones sembraron una sombra de duda sobre la validez del proceso. En 2022, el reloj de la justicia casi se detiene para Smith cuando su ejecución fue programada. Pero en un giro dramático, fue suspendida en el último minuto debido a errores en la inyección letal. Lo más impactante fue que el estado de Tennessee admitió públicamente que no había seguido sus propios protocolos para llevar a cabo la ejecución, un fallo que no solo salvó la vida de Smith en ese instante, sino que también puso de manifiesto las fallas dentro del sistema que lo había condenado. Este error procedimental reabrió el debate sobre la fiabilidad de la pena capital y el caso de Smith, manteniendo viva la pregunta sobre su verdadera culpabilidad. En abril de 2023, el gobernador Bill Lee ordenó una pausa en todas las ejecuciones en Tennessee con el fin de revisar a fondo el sistema, una decisión que ofreció un breve respiro y una esperanza para quienes estaban en el corredor de la muerte. Sin embargo, en 2025,
Oscar Franklin Smith, pese a las persistentes dudas sobre su culpabilidad y los errores procesales en su caso, volvió a la lista de ejecuciones. Hoy, con 73 años, Oscar Franklin Smith es uno de los prisioneros con más tiempo en el corredor de la muerte en Tennessee, una figura que simboliza la prolongada y a menudo tortuosa batalla legal. Su ejecución ha sido reprogramada para diciembre, y esta vez, tristemente, todo indica que la condena finalmente se cumplirá, cerrando un capítulo de décadas de apelaciones, controversias y una búsqueda de justicia que para muchos sigue siendo incompleta. Fragmento obtenido de un criminólogo ficticio, Dr. Alan Mercado. Lo que más llama la atención en este crimen no es el acto en sí, sino la mezcla de métodos. Un perfilador podría sugerir que el asesino quería castigar, no solo matar. Eso habla de ira acumulada, de vínculo emocional con las víctimas. Y ese tipo de crimen casi siempre apunta hacia adentro, hacia la familia. Fragmento obtenido de un criminólogo ficticio, Dr. Alan Mercado. El caso de Oscar Franklin Smith es en muchos sentidos un espejo del sistema. Viejo, complejo, lleno de sombras y demoras. Pero no todos los nombres en esta lista vienen del pasado profundo. Algunos crímenes son más recientes y más fríos. Michael Mahdi prendió fuego a un bosque, pero lo que vino después fue aún más oscuro. Una historia escalofriante de violencia premeditada se tejió en el año 2000, cuando un acto de vandalismo intencionado escaló a un asesinato brutal. Mahdi inició un incendio forestal en Alabama, no como un simple acto de imprudencia, sino como una trampa mortícipe. El fuego, devorando la vegetación, atrajo a los valientes que se arriesgan para proteger a la comunidad. Cuando una bombera voluntaria llamada Melissa Garrett llegó a la escena para apagar las llamas, impulsada por su compromiso con el prójimo, Mahdi la emboscó. Este no fue un encuentro al azar. Fue un acto calculado y despiadado. La arrastró hasta una zona apartada, un lugar donde la oscuridad y el caos del incendio podían ocultar la maldad de sus acciones, y allí la asesinó brutalmente. En ese momento, el motivo detrás de una violencia tan extrema y fría no estaba claro, dejando a los investigadores y a la comunidad en un estado de shock y confusión. Sin embargo, la verdad emergería en un momento de cruda revelación. Durante su juicio, Mahdi, enfrentado a las consecuencias de sus actos, confesó el horrendo crimen. La razón de su brutalidad no fue un estallido de ira momentáneo, sino una fría lógica criminal. Él había matado a Garrett porque ella lo había identificado durante un robo anterior. No quería dejar cabos sueltos, no quería que existieran testigos que pudieran vincularlo con sus crímenes pasados. La vida de Melissa Garrett fue sacrificada sin piedad para proteger la impunidad de un delincuente, revelando la alarmante extensión de la depravación humana. El crimen fue catalogado como uno de los más crueles de la década por los medios locales. Mahdi fue sentenciado a muerte en 2006. Durante años presentó recursos y apelaciones, pero todos fueron rechazados. En 2025, Alabama confirmó su ejecución por medio de nitrógeno hiperbárico, un nuevo método aprobado recientemente en ese estado. Será el segundo hombre en la historia moderna en ser ejecutado por ese procedimiento. El caso Mahdi revela un patrón de frialdad operativa. Encender un fuego para atraer a una víctima demuestra premeditación. Pero el objetivo no era robar, era silenciar. Ese tipo de conducta encaja con un perfil narcisista depredador. Entrevista ilusoria a la psicóloga forense, doctora Elena Dávila. Si el crimen de Mahdi fue un acto de cálculo, lo que viene a continuación es lo opuesto. Brutalidad emocional, impulsiva y profundamente íntima. Cuando la víctima es una niña, la respuesta pública deja de ser legal. Se vuelve visceral. Este caso es particularmente sensible. Uno que resonó con una profunda indignación y tristeza en todo el país. Jeffrey Hutchinson fue condenado por el atroz crimen de secuestrar, abusar y asesinar a una niña de 11 años en 1993. El hecho, que conmocionó a la nación, ocurrió en Tulsa, Oklahoma, dejando una herida abierta en la comunidad y en la conciencia colectiva. Según los documentos judiciales, Hutchinson secuestró a la menor de un lugar que debería haber sido seguro, un centro comercial. Este acto de violencia fría y calculada desencadenó una búsqueda desesperada. Trágicamente, su cuerpo fue hallado 3 días después en un área boscosa, un lugar desolado que se convirtió en el escenario final de su corta vida. La autopsia no solo confirmó su muerte, sino que reveló detalles desgarradores. La niña había sido víctima de abuso y estrangulamiento, evidenciando la brutalidad inimaginable del crimen cometido por Hutchinson. La crueldad de este caso dejó una marca indeleble, recordándonos la vulnerabilidad de los inocentes y la necesidad inquebrantable de justicia. Durante el juicio, el jurado tardó menos de 2 horas en encontrarlo culpable. Más de 30 años después, su ejecución fue programada.
Hutchinson ha intentado apelar alegando trastornos mentales y disociativos, pero hasta ahora las cortes han negado sus peticiones. Hay crímenes que marcan no solo a las víctimas, sino a todo el sistema que los investiga. El caso Hutchinson fue uno de ellos. Aceleró reformas en los protocolos de búsqueda de menores y dejó una cicatriz imborrable en Oklahoma. Mientras Hutchinson representa el extremo más oscuro del crimen individual, hay casos en los que la amenaza fue más amplia. Personas que mataron no solo una, sino múltiples veces. Rostros que cruzaron estados dejando un rastro de muerte. Y entre todos ellos, uno destaca por su frialdad carismática. Se hacía llamar el Casanova Killer. Pero la policía tenía otro nombre para él: asesino serial itinerante. Glenn Rogers no es un nombre cualquiera en el mundo criminal. Es sinónimo de terror y una brutalidad itinerante que dejó una estela de muerte a su paso. En los años 90, sus crímenes se extendieron por al menos 5 estados: California, Florida, Mississippi, Kentucky y Luisiana, pintando un mapa de horror a lo largo del sur de Estados Unidos. Rogers era un vagabundo carismático, una figura engañosamente encantadora que utilizaba su encanto para acercarse a sus víctimas. Las conocía en lugares cotidianos como bares, estaciones de servicio y ferias ambulantes, tejiendo una red de confianza antes de revelar su verdadera naturaleza. Una vez establecida la conexión, las llevaba a lugares apartados, desolados y sin testigos, donde las asesinaba brutalmente. La mayoría de sus víctimas eran mujeres. Su reinado de terror llegó a su fin en noviembre de 1995. Tras una persecución interestatal que capturó la atención pública, Rogers fue finalmente arrestado. Fue condenado por el asesinato de Linda Price, su última víctima conocida en Florida, un caso que selló su destino. Desde entonces, ha estado en el corredor de la muerte de ese estado, acumulando condenas por homicidios en serie que lo han consolidado como uno de los asesinos más prolíficos y despiadados de su época. Su historia es un sombrío recordatorio de cómo la apariencia puede engañar y cómo la violencia puede acechar en los lugares más inesperados. Aunque algunos medios han intentado vincularlo con casos más famosos, incluso se le relacionó con el crimen de Nicole Brown Simpson, lo cual fue descartado por el propio FBI. Lo cierto es que sus crímenes reales ya eran suficientemente aterradores. En 2025, tras casi 3 décadas de apelaciones y rechazos, su ejecución ha sido fijada. A sus 62 años, Rogers sigue siendo considerado uno de los asesinos más notorios en el corredor de la muerte. El patrón de Rogers: caminar, seducir, asesinar. Es un clásico entre depredadores itinerantes. Su perfil psicológico muestra rasgos antisociales extremos, pero también una alta capacidad de manipulación emocional. No mataba por impulso, mataba para sentirse superior. Peritaje ficticio del criminólogo, Dr. Hernán Salvatierra. Rogers fue un predador que no conocía límites geográficos, pero no todos los condenados fueron asesinos seriales. Algunos solo cometieron un crimen, un solo acto, que lo destruyó todo. Y cuando ese crimen ocurre dentro de la familia, la palabra horror cobra otro significado. La mató, la enterró en su propio jardín, y luego vivió en su casa como si nada hubiera pasado. El caso de Tracy Betty es un relato escalofriante de violencia filial y engaño. Betty fue condenado por el brutal asesinato de su propia madre, Carolyn Click, en noviembre de 2003, en el condado de Smith, Texas. La acusación detalló un crimen perturbador. Betty, quien ya poseía un historial de abusos y conductas violentas, sostuvo una discusión con su madre. Lo que siguió fue un acto de horror inimaginable. La estranguló y luego, con una frialdad calculada, enterró su cuerpo en el patio trasero de la casa, el mismo lugar que debería haber sido un refugio. La sangre fría de Betty se manifestó en las semanas posteriores al crimen. Lejos de mostrar remordimiento, continuó usando la cuenta bancaria y el automóvil de su madre. Para mantener la farsa, dijo a los vecinos que Carolyn se había ido de viaje, tejiendo una red de mentiras para ocultar su atroz acto. El caso conmocionó profundamente al estado de Texas por la espeluznante frialdad con la que Betty manejó toda la situación. Durante el juicio, múltiples testigos declararon, revelando años de tensión y un historial de violencia entre madre e hijo que incluía episodios recurrentes de abuso verbal y físico, pintando un sombrío cuadro de una relación marcada por la agresión y que culminó en un parricidio despiadado. Tracy Betty fue sentenciado a muerte en 2004 por el horrendo asesinato de su madre. En 2022, su ejecución fue suspendida temporalmente para una revisión médica, un resquicio legal que sus abogados buscaron con el argumento de que Betty presentaba signos de psicosis no tratada. Esta moción generó un debate sobre la salud mental y la pena capital. Sin embargo,
En un giro reciente de los acontecimientos, en este mismo año 2025, la nueva fecha para su ejecución ha sido oficialmente confirmada, cerrando así un capítulo judicial que se ha extendido por más de 2 décadas. Pocas muertes desafían tanto nuestra comprensión del amor familiar como un matricidio, el acto de quitarle la vida a la propia madre. Es un crimen que subvierte los lazos más fundamentales de la existencia humana, aquellos de la crianza y el afecto. Nos obliga a confrontar una pregunta desgarradora. ¿Qué tiene que romperse dentro de una persona para cruzar esa línea? ¿Es la culminación de un resentimiento profundo, una enfermedad mental no diagnosticada o una combinación letal de factores que aniquilan cualquier vestigio de compasión filial? La capacidad de un hijo para cometer un acto tan atroz nos confronta con la fragilidad de la psique humana y los abismos de oscuridad que, a veces, se abren incluso en las relaciones más sagradas. Si bien no hay pruebas concluyentes de una esquizofrenia, el expediente de Beatty sí revela elementos de paranoia e impulsividad. Es posible que hubiera episodios de delirio no diagnosticado. Pero eso no justifica, solo contextualiza. Y aún así, detrás de toda la violencia, hay historias que comienzan con abandono, con silencio, con traumas sin atender. Hay reclusos que nunca tuvieron una oportunidad real de redimirse, porque nunca se les permitió aprender a vivir. Jimmy Dean Ham es uno de ellos. En 1987, Jimmy Dean Ham ingresó a robar en una tienda de conveniencia en Dothan, Alabama. Durante el asalto, el propietario, un hombre de 63 años llamado Patrick Cunningham, fue asesinado de un disparo en la cabeza. Ham fue capturado poco después del crimen y rápidamente confesó sus acciones. Sin embargo, lo que complicó significativamente el caso fue su edad. Tenía solo 20 años al momento del asesinato. A esto se sumaba un extenso y trágico historial de abuso infantil, negligencia institucional y trastornos mentales sin tratar. Estos factores pintaron un cuadro complejo de un joven cuya vida había estado marcada por la adversidad desde una edad temprana, planteando serias preguntas sobre su culpabilidad moral y capacidad mental. A pesar de las múltiples apelaciones presentadas por su defensa, basadas precisamente en su capacidad cognitiva y el impacto de su traumática infancia, la Corte mantuvo la condena. Finalmente, su ejecución fue programada. Este caso ha resonado profundamente en los debates sobre la pena capital, siendo utilizado como un potente ejemplo de las complejidades inherentes a la ejecución de personas con traumas severos de infancia y condiciones mentales borderline. La discusión se centra en si un sistema de justicia puede ejecutar a individuos cuya responsabilidad plena es cuestionada por un historial de sufrimiento y una salud mental comprometida. El crimen fue claro. La confesión también. Pero la historia de Jimmy Dean Ham no comienza con ese disparo. Comienza décadas antes, en una casa donde el castigo era la norma y la comida, un privilegio escaso. Cada uno de estos hombres cometió un crimen atroz. Algunos lo aceptaron, otros lo niegan, pero todos comparten algo. El calendario ya tiene marcada su fecha. Y esa fecha no es una amenaza, es una sentencia. Una que no espera redención ni arrepentimiento, solo cumplimiento. Oscar Franklin Smith, Michael Mahdi, Glenn Rogers, Tracy Batty, Jimmy Dean Ham, Jeffrey Hutchinson. Nombres que muy pronto podrían dejar de existir en los registros vivos del sistema penitenciario estadounidense. Los crímenes que estos hombres cometieron fueron sin duda atroces, dejando un rastro de dolor y devastación. Sus víctimas y el sufrimiento que padecieron jamás deben ser olvidadas. Pero detrás de cada sentencia de muerte, de cada juicio y de cada vida sentenciada a terminar, hay una historia mucho más amplia y compleja. Es una narrativa que entrelaza las decisiones tomadas por fiscales, los posibles fallos de la defensa, los errores forenses que pueden inclinar la balanza de forma injusta, las infancias quebradas que marcan a fuego el destino de una persona y un sistema legal que, aunque se erige con la pretensión de ser infalible, inevitablemente carga con sus propias sombras y deficiencias. En algunos de estos casos, como el de Tracy Batty, las condiciones mentales severas han sido desestimadas o subestimadas por el sistema judicial, a pesar de las advertencias clínicas y los diagnósticos profesionales. Esto plantea una pregunta fundamental sobre la justicia y la responsabilidad cuando la mente de un acusado está comprometida. En otros, como el infame Glenn Rogers, la fama pública de sus crímenes y los titulares amarillistas que lo rodearon durante años eclipsaron por completo las preguntas más humanas y profundas. ¿Podía una persona como él rehabilitarse? ¿Alguna vez mostró un ápice de remordimiento por la carnicería que dejó a su paso? Y, quizás la pregunta más inquietante, ¿por qué siguió matando sin aparente motivo más allá de la compulsión? Estas interrogantes nos obligan a mirar más allá de la condena y a cuestionar la capacidad del sistema para abordar la complejidad de la mente criminal
y las fallas subyacentes en la sociedad que podrían, en parte, contribuir a tales tragedias. Y luego está el tiempo. La mayoría de estos hombres han pasado más de 2 décadas esperando su muerte. Algunos, más de 30 años. Eso no es justicia rápida. No es castigo inmediato. Es un limbo diseñado por la burocracia y sostenido por la política. Muchos de estos reclusos han cambiado. Algunos físicamente, otros mentalmente. Pero la ley, en su lógica binaria, no considera el paso del tiempo como una forma de transformación. Para la justicia, una condena es una línea recta, no un ciclo. Estados como Texas, Alabama y Florida siguen defendiendo la pena capital como herramienta legítima. Pero cada ejecución reaviva el mismo debate. ¿Realmente estamos aplicando justicia o venganza? Y mientras el sistema responde con protocolos, fechas y sustancias químicas, las familias, tanto de las víctimas como de los condenados, viven un duelo que nunca termina. Cada nombre en esta lista es una historia que termina con una fecha exacta. Pero entre la sentencia y la ejecución, hay vida. Hay memoria. Hay un sistema que aún se pregunta si la justicia más dura es también la más justa. ¿Y tú, que viste este video hasta el final, qué opinas? ¿La ejecución cierra el ciclo? ¿O solo lo vuelve irreversible?